pero pues lo tienen que saber porque está pasando. Y sobre el nombramiento, el nuevo nombramiento de la que va a ser la nueva secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. La maestra Elbester Gordillo dio una entrevista y también puso un tuit, ¿no? Y dijo que haberla hecho a Leticia, secretaria de Educación Pública, es darle fuerza a la coordinadora porque ella era parte de la coordinadora. Entonces, dijo la maestra que la prioridad del gobierno ciertamente no es la educación, sino la política, y que se ve con pues este nuevo nombramiento. Leticia Ramírez dio clases durante 12 años, ¿no? Pero desde antes del 2000 no ejerce su profesión, ha estado muy cerca del presidente, eso sí. Pero para conocer la opinión de expertos es que nos vamos a enlazar en este momento con Carlos Ornella. Él es doctor en educación por la Universidad de Stanford, profesor de educación y comunicación en la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, para ver qué opina de estos cambios en la Secretaría de Educación Pública. Carlos, ¿cómo estás? Buen día y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Adela. Mucho gusto, saludos al auditorio y a tus colegas. Muchísimas gracias, igualmente para ti. Bueno, tu primera impresión con este nombramiento, Carlos. Bueno, la primera, una nota de optimismo. Menos mal que no se fue a la Defensa Nacional la Secretaría de Educación Pública. Y que, bueno, la falta de experiencia en educación de los secretarios de Educación Pública no es un requisito fundamental. Ni es algo nuevo, ¿no? Sí, Jaime Torres Bodet, que fue un excelente secretario de Educación en dos periodos distintos, hizo un buen papel y no tenía experiencia en el sector. Andaba más en la poesía y en la diplomacia. Y la hizo muy bien. Y otros más que tampoco tenían. O sea, el problema es el momento en que llega la línea que le tiró el presidente, que no le interesa la cuestión educativa. Por ejemplo, no habló para nada, porque no es parte de su preocupación, de el abandono escolar, de la pérdida de aprendizajes, de que va a haber más presupuesto, vamos, ni siquiera de que se va a ejercer lo que se presupuesta. En lo que va del año, se dejó de ejercer casi 25 mil millones de pesos. Y esto no lo dicen los conservadores ni los liberales, sino la Secretaría de Hacienda en la cuenta de la deuda externa y esta cuenta que da cada trimestre. De tal manera que esas cosas son las que no le interesan. Sí habló de los maestros y destacó la experiencia política en el magisterio de Leticia Rodríguez Amaya. En efecto, ella fue maestra de frente a grupo en la escuela. Destacó como dirigente sindical, primero en la sección 9, cuando todavía no había coordinadora, antes del rompimiento. Era secretaria de organización de preescolar, primaria y niveles especiales en la sección 9. Y luego, ya en la lucha contra Jungitud, en aquellas gestas de 1989, es cuando sí participó ya en la coordinadora. Y continuó en esto, pero luego ya lo dejó, regresó una temporadita a la escuela y luego al gobierno, que es lo que estabas diciendo tú. Entonces, de tal manera que este es el problema. El presidente manda el mensaje: lo que me interesa son los maestros, me interesa que se siga adelante por el cambio curricular que propuso Marx Arriaga, los nuevos libros de texto van a empezar, el nuevo proyecto va a empezar este año. Ya no habló nada del plan piloto, no ha hablado tampoco a lo largo de estos meses desde que lo anunció la exsecretaria, porque ya no es Delfina Gómez, a finales de junio, principios de junio, de que iba a haber un plan piloto para no empezar tan rápido con el cambio curricular,
Parece ser que al presidente no le gustó y ahora vamos con eso. Y eso va a ser la función de la maestra Leticia. Y no creo, ahorita que leíste el tuit de Elbester Gordillo, que el destinatario principal sea la coordinadora. La coordinadora ya, de nuevo, como con todos los presidentes, ya plantó sus exigencias. Y aquí yo estamos y vamos a luchar ya de la sección 7 y de la 9, y hoy, en las notas de hoy, en los periódicos, Pedro, el director de la 9 aquí en la Ciudad de México, también, o sea, vamos en contra, queremos más plazas, queremos manejar la educación como la teníamos antes, queremos dar, y no hay, y el presidente ya no los va a volver a recibir, los recibió 11 veces a la directiva. Entonces, tal vez la única ventaja que tenga Leticia es que ella sí conoce a la coordinadora, cosa que los operadores del PRI y bueno, incluso también ahora con Morena, a pesar de que muchos son maestros que vienen de allá, es que no está institucionalizado el liderazgo. La coordinadora nunca generó un cacicazgo con quien poder negociar canonjías y todo a cambio del control que pudiera dar a los maestros. El asambleísmo y esta estrategia de negociación, presión, movilización, negociación, les ha dado muy buenos resultados con todos los gobiernos, entonces no van a cambiar. Y además son agresivos, incendian edificios públicos, comercios, avientan trailers contra las casetas, entonces se hacen del dinero de esas casetas, reclutan para su servicio a muchos padres de familia que los tienen que apoyar casi por la fuerza y van por más, o sea que no va a solucionarlo. En cambio, Cepeda Salas, que es un político taimado, que es un viejo priista, hecho en la escuela del Elbester, no necesariamente por ella, pero sí de ese grupo del Elbester, siendo un joven maestro, conoce bien las mañas, entonces sí apoyamos al presidente, queremos, qué bueno que va con esta reforma y lo vamos a apoyar y todo, pero, y siempre hay un pero y hay negociaciones discretas, y claro, ¿qué es la oferta que hace esta parte del sindicato? Nosotros no marchamos, nosotros no hacemos paro, nosotros mantenemos a las escuelas. Es más, nosotros te hacemos el censo de daños de las escuelas por la pandemia. No lo hizo la SEP, teniendo posibilidades. Claro, claro. Lo hizo el CENTE. Sí, el sindicato. El sindicato. Entonces ellos le ofrecen eso a cambio y reciben mucho. El presidente dijo con orgullo en su informe en 3 años hemos basificado a casi 500,000 maestros. Un poco exagerada la cifra, sí, pienso, pero es cierto. ¿Y qué es lo que pasa con estas basificaciones? Algunos miles sí entraron por necesidades del servicio, porque iba a empezar el ciclo, no había un maestro disponible en una zona remota, multigrado, etc. Pero la mayoría fueron designados por los dirigentes sindicales, como en los viejos tiempos. Algunos de ellos, y esto es anecdótico, heredaron también la plaza. Aunque no fuera de base, como interino, pero con la expectativa de que se las iban a dar y se las dieron. Entonces, todos estos, el toma y daca, es la compra de la lealtad que le encanta al presidente y tal vez el voto corporativo que espera del sindicato para el 23. 23 y el 24, sin duda. Y el 24. En Coahuila, la sección 35 que es de La Laguna ya dijo, vamos con el subsecretario de Seguridad, es nuestro candidato y es el voto corporativo. ¿Quién sabe cómo se comporten ya los maestros en lo individual? De nuevo, con base en charlas que tengo con docentes frente a grupo, con directores y directoras de escuela, hay algo están desilusionados. No protestan, no reclaman, pero están desilusionados, se sienten fuera de muchas flores en el discurso, en la retórica del presidente, pero castigo a las normales, no hay dinero para las escuelas de tiempo completo. Exacto. Yo te quería preguntar, Carlos, pues hacer una especie de balance, ¿no? De
¿Qué hizo Delfina en la Secretaría y cómo la entrega? ¿Y qué está pasando con la educación en nuestro país? Que parece que a nadie le importa, ¿no? En el gobierno. Alguno de los colegas escribió, y fue el título de su columna, la entrega peor que como la recibió. O sea, ese es el lapidario, pero en efecto. Lapidario, ¿eh? ¿Qué hizo? Fuera de contener por la ambición de Marx Arriaga de querer empezar con el plan curricular ya en agosto de este año, dijo, no, vamos a hacer un plan curricular, porque siendo maestra sí sabe que en educación las cosas muy rápidas se van al precipicio, no entran. Entonces lo del el plan piloto fue una idea sensata. Y tal vez no fue de ella, sino de Marta Belda, la subsecretaria de Básica, que sí tenía muchas reservas con todo lo que decía. No las hacía públicas, pero en su equipo se manejaba ahí, por eso otras direcciones generales, porque Marx Arriaga pues tiene autonomía, o sea, tenía más protagonismo que la misma secretaria Delfina. Entonces realmente hizo muy mal papel, deja muchas deudas, su ejercicio es terrible, no hizo nada por... 25,000 millones de pesos. ¿Y cuáles fueron los más dañados? Los niños de educación especial, que tienen capacidades distintas. Sí. Menos del 3% en el primer semestre, menos del 3% de lo presupuestado se ejerció. Los programas de inglés van Pero es que había obras importantes, prioritarias del gobierno, ¿no? Esa es la cosa y va a seguir así es que tampoco hay que hacerse muchas ilusiones con Leticia. O sea, no va a pasar algunos colegas, me incluyo, cuando entró Delfina, a pesar de los diezmos de Texcoco y lo que acarreaba, le dimos el beneficio de la duda. Fue maestra en la escuela, fue directora de la escuela, funcionaria media en el gobierno del Estado de México, en la Secretaría tiene un nombre, Secretaría de Educación largo. Y ella nunca fue del CENTE. Ella es miembro del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, y ahí ocupó un cargo mediano sindical. Su carrera es ya en la política, viene con el grupo Texcoco, de la mano del senador Higinio Martínez, y creció mucho. Su imagen improvisada, de que viene del sector humilde, pues le ganó mucha simpatía en contra del nieto y el hijo de un gobernador del Estado de México. Entonces nada de lo mismo, y tuvo muchos votos, fue una candidata. Fue muy cerrada. ¿Y qué tanto va a pesar ahora el desempeño en la SEP cuando va cargando con eso, cuando recibe rechifles de los maestros, como en San Luis Potosí, que fue a anunciarles que iba a haber mejoras en algunas escuelas, y le rechiflaron? Digo, no, sí, que haya mejoras, que bueno, pero páganos lo que nos debes desde diciembre, nos deben la nómina. Sí. Y esto de la rechifla lo controlaron muy bien en la prensa nacional, no sé, pero en dos periódicos de San Luis sí apareció. Entonces hay descontento, los maestros ya no se no se les dora la píldora tan fácilmente. Entonces vamos a ver qué pasa. De todas maneras, la propaganda, el peso, el apoyo del Mesías va a pesar bastante, y es probable. Y el músculo, ¿no?, del gobierno, pues sí, sin duda. Oye, Carlos, finalmente, sobre esto que dijo, hablabas tú que Delfina no es de la coordinadora, sino del sindicato. Yo te pregunto, sobre esto que dijo el Bester Gordillo, ¿es entregarle con este nombramiento de Leti, es entregarle a la coordinadora la educación de este país? ¿Lo ves así? No creo. Mi intuición, y apoyado en la experiencia que he hecho de estudiar al sindicato desde hace mucho tiempo, y de la tradición sindical corporativa de esa institución, los principales beneficiarios va a ser la corriente mayoritaria, porque ellos son los que venden paz, que es lo que le interesa al presidente. Y la coordinadora no va a ceder. La coordinadora es la coordinadora, y no realmente, bueno, y va a seguir siendo. Algo hay que admirarles, que nunca se han rendido ante ningún gobierno.
bueno, ha sido muy redituable también, Carlos, para Claro. ellos, muy Por eso, redituable, ¿no? negociación, presión, movilización, Sí, claro. negociación y siempre obtienen algo. Claro, claro, muy redituable. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Carlos Ornelas, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta comunicación y que nos hayas dado tu opinión al respecto de este nuevo nombramiento. Muchas gracias y un abrazo desde aquí. Un abrazo. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao. Buenas. ¿Cómo están? Claudia Aguilar y Ilan Katz. Hola. ¿Cómo están? Muy Ilegal. Van a meter cortinilla para Muy bien. presentarlos como se debe. Como se merece. Exacto.